Capítulo 102. La guerra, 5. De Locas sabía bien estas cosas porque había soñado con alcanzar la inmortalidad a través de ellas. Y ahora mismo, el metal brillante en la mano de dragón era casi con certeza oro puro. En comparación con la fruta Ope, que requería un sacrificio voluntario, el oro puro solo necesitaba usarse para otorgar la vida eterna. Fue demasiado tentador. Eso es. De Locas tragó saliva con dificultad. Su rostro demacrado se llenó de codicia. Por un momento temió que estaba soñando. El oro puro era algo que incluso los dragones celestiales deseaban desesperadamente, pero ahora estaba allí, a su alcance. Oro puro. La voz del dragón era tranquila. Como si lo que sostenía no fuese un tesoro invaluable, sino solo una piedra sin valor. Dámelo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, De Locas se lanzó hacia adelante usando Moonwalk, moviéndose a una velocidad cegadora hacia Dragón, con la intención de arrebatarle el oro puro. Pero al instante siguiente, se quedó congelado en el aire como si su cuerpo hubiera quedado bloqueado en ese lugar. La mano derecha del dragón, que sostenía el oro puro, estaba cubierta de un color negro azabache profundo. Con su nivel de habilidad, Dragón podría usar fácilmente el haki de armamento avanzado para destruir el oro puro antes de que De Locas lo tocara. Puedes tenerlo. La mirada del dragón era penetrante. Pero tendrás que trabajar para el ejército revolucionario durante 3 años. Cuando se cumpla el plazo, te lo daré personalmente. Intercambiar oro puro para comprar 3 años de servicio de una empresa poderosa de primer nivel fue, sin duda, una extravagancia. Pero si significaba añadir otra pieza poderosa a la próxima batalla final contra el gobierno mundial, entonces valía la pena. El dragón no tenía ningún deseo de vida eterna. Comparado con su revolución, pure oro no era más que basura. Dámelo ahora y me uniré al ejército revolucionario inmediatamente. De Locas, que una vez traicionó a los marines para servir a los dragones celestiales, claramente no tenía sentido de lealtad. O más bien, bajo la tentación de la inmortalidad, había abandonado por completo cualquier sentido de orgullo. No confío en ti. Dragón rechazó a De Locas sin dudarlo. Si la confiabilidad de Kizaru era de 99 puntos, entonces la de Locas era de 100 puntos, simplemente negativos. Los marines que murieron a sus manos confiaron en él, solo para perecer sin saber por qué. De no ser porque Kizaru descubrió la verdadera naturaleza de De Locas, podría haberse convertido en almirante, y para entonces, incluso si se hubieran descubierto sus crímenes, el gobierno mundial y los altos mandos de la marina podrían haber hecho la vista gorda para mantener su autoridad. Un canalla como él no tenía cabida en el ejército revolucionario, incluso si su fuerza rivalizaba con la de un almirante. Entonces, ¿cómo carajo se supone que voy a confiar en ti? De Locas gruñó furioso. La vida eterna estaba a su alcance, pero Dragón lo hacía esperar cruelmente 3 años más. Y durante esos 3 años, no solo tendría que luchar por el ejército revolucionario, sino que también tenía que asegurarse de que Dragón se mantuviera con vida porque si Dragón moría antes de entregar el oro puro, y terminaba en manos de los marines o del gobierno mundial, incluso De Locas sabía que nunca podría recuperarlo. Lo juro por la revolución. Por mi honor. Además, ¿de verdad tienes opción? A Dragón no le interesaban los sentimientos de De Locas, solo quería usar su poder. Si te atreves a engañarme, juro que acabaré con todo el ejército revolucionario aunque me cueste la vida. De Locas apretó los dientes, temblando de rabia. Si no le preocupara que Dragón destruyera el oro puro, no estaría negociando así. Con cualquier otra persona podría haber intentado arrebatárselo. Pero el hecho de que Dragón alguna vez estuviera en el objetivo de su lista personal era diferente. De Locas sabía a ciencia cierta que Dragón no dudaría en destruir el oro puro si fuera necesario, incluso si eso significaba perder su propia oportunidad de inmortalidad. El intercambio pareció largo, pero en realidad había pasado menos de 1 minuto. Fue solo entonces que Sengoku, aturdido tanto por pure oro como por la traición de Locas, finalmente volvió a la realidad. De Locas. ¿Cómo te atreves? Sengoku rugió con furia. Lo que lo enfureció no fue solo la traición de Locas, sino el hecho de que había avergonzado aún más a los marines. Sus acciones podrían incluso poner en peligro todo su plan de batalla.
Los marines todavía tenían la ventaja, pero su objetivo era erradicar completamente a los piratas de Barba Blanca, al ejército revolucionario y a los prisioneros fugitivos de Impel Down. Mientras tanto, al enemigo solo le faltaba rescatar a Ace y escapar. Bastardo. Akainu estaba furioso. La victoria estaba al alcance de la mano. Los piratas de Barba Blanca estaban al borde de la destrucción. Y luego Dragón y Delocas arruinaron todo. ¡Qué miedo! ¿Cuándo consiguió Dragón el oro puro? Kizaru se rascó la cabeza. Él mismo había considerado una vez buscar oro puro, pero cuando viajó a este mundo, habían pasado casi 10 años y apenas podía recordar dónde lo había descubierto. Al final dejó de buscar porque era como encontrar una aguja en el océano. En algún momento, incluso le había mencionado puré oro a Dragón de pasada, solo para alardear. ¿Quién podría haber adivinado que su hermano pequeño, de ojos muy abiertos y tan asombroso, realmente lo encontraría? Viejo, ¿qué diablos es el oro puro? Marco, todavía completamente confundido, finalmente habló. Los marines acababan de revelar una carta de triunfo. Una potencia de primer nivel y antes de que Marco pudiera entrar en pánico, Dragón sacó oro puro e hizo que Delocas cambiara de bando instantáneamente. Marco no podía entender qué tipo de tesoro podría hacer que un luchador de nivel almirante perdiera la cabeza de esa manera. Oro puro. Un tesoro legendario que, según se dice, otorga vida eterna. Los ojos de Barba Blanca parpadearon con reminiscencia. Alguien me pidió ayuda para encontrarlo. Busqué por todo Grand Line y no encontré rastro. Nunca pensé que el ejército revolucionario lo conseguiría. Aunque Barba Blanca nunca había encontrado una familia dentro de los piratas de Rocks, los ancianos tendían a recordar más a medida que envejecían. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Se quedó mirando el oro puro en las manos del dragón, incapaz de apartar la mirada. Si no estuvieran aliados con el ejército revolucionario, ya habría intentado robarlo. Incluso entre piratas, las alianzas estaban llenas de traiciones, pero los piratas de Barba Blanca eran la excepción. Espectador aleatorio que quiere hacerse amigo de Ludo Feng. Dios mío. ¿Eso en las manos del dragón es oro puro? Es de At. Cariño, el objetivo que me asignaste parece estar cambiando de bando. ¿Quieres que actúe con antelación? Kobayashi. Oye, ¿qué es oro puro? Orochimaru. Oh, interesante. El equilibrio de poder cambió en un instante. Como comandante, este dragón es bastante impresionante. Aya Ibara. No parece oro. Espectador aleatorio que quiere hacerse amigo de Ludo Feng. Oro puro. Es lo que hace que una abuela de 200 años parezca una niña. Tony Stark. @Borsalino. Hola, amigo. ¿Recuerdas? Somos mejores amigos. Y los mejores amigos comparten cosas geniales, ¿verdad? Orochimaru. Es difícil creer que un poder como este no tenga efectos secundarios. Espectador aleatorio que quiere hacerse amigo de Ludo Feng. No estoy seguro. Que yo sepa, no hay nada en la trama que mencione efectos secundarios. Orochimaru. @Borsalino. ¿Necesitas ayuda? Tengo algo de tiempo libre. Si es necesario, puedo usar el Edo Tensei para revivir a los antiguos Hokages como refuerzos. Aya Ibara. Ejem. Algo tan milagroso debería investigarse antes de usarlo. @Borsalino. Si lo necesitas, puedo ofrecerte un laboratorio gratis. Espectador aleatorio que quiere hacerse amigo de Ludo Feng. Ay, chica lengua venenosa. ¿No querías crecer? Si usas oro puro, quizá nunca crezcas. Aya Ibara. Idiota. Puedo esperar a recuperar mi edad real antes de usarlo. Fubuki. Este mundo es realmente fascinante. Xiaomei. Qué asombroso. Borsalino. No hace falta actuar todavía. Delocas es bastante bueno en supervivencia. Ni siquiera estoy seguro de si tiene un plan para escapar. Asustarlo podría ser un fastidio. Borsalino. Además, no creo que necesitemos refuerzos. Marineford tiene 3 almirantes, además de Garp y Sengoku. Una lucha de 5 contra 3, ¿cómo podríamos? Borsalino de repente hizo una pausa a mitad del mensaje y sus labios se crisparon. Justo cuando Delocas estaba siendo persuadido por Dragón y estaba a punto de cambiar de bando, el Haki de observación de Borsalino detectó algo. Una figura encapuchada escondida entre los piratas poseía una fuerza considerable.
El tipo estaba usando algún método desconocido para ocultar su presencia, pero tan pronto como el equilibrio de poder comenzó a cambiar, se puso inquieto. Y lo más importante. Borsalino lo reconoció. Esa aura familiar. Había tratado con esta persona hacía poco. Y si sus instintos estaban en lo cierto, este hombre encapuchado era un hombre poderoso de primer nivel, al menos al nivel de Locas, si no más fuerte. Definitivamente eres tú, Rayleigh. Maldita sea, dragón, te encanta sorprenderme, ¿eh? Borsalino murmuró en voz baja. Este dragón, al que había entrenado personalmente, se estaba saliendo de control. Sobornar a Locas con oro puro fue una cosa. Pero ¿cómo demonios logró meter a Rayleigh en este lío? Pensándolo bien, tenía sentido. Rayleigh no habría venido a rescatar a Ace a menos que... 1. No sabía que Ace era el hijo de Roger, o 2. Pensó que su presencia no haría ninguna diferencia. Incluso si Rayleigh se uniera a Barba Blanca, aún no podrían derrotar a toda la fuerza del cuartel general de la Marina. Pero ahora... Con el ejército revolucionario y los prisioneros escapados de Impel Down en la mezcla. Con Dragon y Locas ahora luchando junto a Barba Blanca. Con Rayleigh uniéndose a la lucha. Por primera vez, los marines no tenían garantizada la victoria. Esto es un problema. Borsalino lanzó una mirada al vicealmirante Garp. Si Garp dejó pasar las cosas, ¿no significaría eso que tendría que ser él quien salvara el mundo? La expresión de Garp era extremadamente conflictiva. Y era raro que el habitualmente sencillo héroe marino pareciera tan desgarrado. Al ver a Locas desertar ante la tentación del dragón, Garp se puso furioso y, sorprendentemente, un pensamiento audaz se coló en su mente. Pero su orgullo marino lo detuvo. Si pudieras visualizar las emociones de Garp en este momento, habría un pequeño ángel Garp y un pequeño demonio Garp peleando sobre sus hombros. La tensión en el campo de batalla aumentó. Por un lado, 100.000 marines de élite. Por otro lado, los principales piratas de Barba Blanca, sus 43 tripulaciones aliadas, las 5 divisiones del ejército revolucionario y los fugitivos de Impel Down. El aire estaba cargado de hostilidad. Incluso Luffy, conocido por sus ataques imprudentes, fue frenado por Sabo, quien le impidió realizar un ataque suicida contra las líneas de la marina. Luffy ya había intentado varias veces acercarse a la plataforma de ejecución. Pero sus oponentes cada vez eran más fuertes. El último al que se enfrentó era una anciana con la cara llena de arrugas. Sin embargo, la presión que emitía era tan aterradora como la de su abuelo. Incluso Luffy, tan imprudente como era, dudó instintivamente antes de enfrentarse al vicealmirante Tsuru. En términos de número, los marines tenían una clara ventaja. Incluso después de retirarse a la plaza de Marineford, todavía ocupaban un tercio más de espacio que las fuerzas aliadas. Pero en fuerza de combate, las fuerzas aliadas tenían la ventaja. Los 16 comandantes de división de Barba Blanca, las tropas de élite del ejército revolucionario e incluso los fugitivos de Impel Down eran todos combatientes curtidos en la batalla. Incluso la chusma que había entre ellos alguna vez fue temible piratas. Almirante de flota Sengoku. Una llamada de los 5 ancianos. Justo cuando Sengoku estaba a punto de dar la orden de acabar con el ejército revolucionario y los demás enemigos del gobierno mundial, su ayudante se acercó corriendo sosteniendo un Denden Music profusamente decorado. El rostro de Sengoku se oscureció instantáneamente. Había esperado la intervención del ejército revolucionario. Pero nunca pensó que Dragon sería tan ingenioso. Secuestrar la transmisión en vivo para incitar levantamientos globales. Usando oro puro para hacer que Locas cambie de bando. Convirtiendo lo que debería haber sido una masacre unilateral en una pelea equilibrada. Para alguien como Sengoku, que se enorgullecía de planificar todo a la perfección, esto era como recibir una y otra vez bofetadas en la cara. Sin embargo, cuando respondió al llamado, no escuchó el furioso discurso de los 5 ancianos. En cambio, sus voces estaban llenas de una excitación casi histérica. Capítulo 103. La guerra, 6. Consigue el oro puro. A cualquier precio. Olvídense de las bajas. La vida del as del puño de fuego es irrelevante. El oro puro nunca debe caer en manos ajenas. Asegúrenlo.
Tan pronto como el Denden Mushi se conectó, varias voces de los 5 ancianos estallaron en emoción. Habían perdido su dignidad y compostura habituales. Si hubieran podido, podrían haber saltado a través del receptor para arrebatarles el oro puro. Comprendido. El almirante de flota Sengoku, que inicialmente había planeado defender su caso, de repente se sintió sin fuerzas. Para los 5 ancianos, el honor de los marines, la reputación del gobierno mundial, todo era inútil comparado con el oro puro. A juzgar por su actitud, si lograba apoderarse del oro puro del dragón, sus fracasos anteriores serían completamente perdonados. Diablos, incluso podrían expulsar al comandante en jefe y promoverlo a comandante supremo de los 3 ejércitos. Denlo todo. Si es necesario, abandonen la ejecución de las del puño de fuego. Los 5 ancianos, aparentemente insatisfechos con la vacilación de Sengoku, enfatizaron su postura. Al oír esto, el rostro de Sengoku se puso pálido. Su implicación era clara: si la situación lo requería, estaban dispuestos a abandonar la ejecución de Fire Fistace, o incluso usarlo como moneda de cambio a cambio del oro puro. Hasta aquí llega el linaje pecaminoso del rey pirata. Comparado con la inmortalidad, el valor de Ace no era mayor que el de los esclavos más humildes de Mary Geoise. Comprendido. Sengoku, consciente de la crueldad de los 5 ancianos, no se molestó en discutir. Y no tenía intención de fingir obedecer mientras hacía lo contrario. Solo habían pasado unos minutos desde que el dragón reveló el oro puro, pero los 5 ancianos ya lo habían contactado directamente. Claramente, los agentes del CP0, excluyendo a De Locas, estaban presentes en Marineford y habían informado inmediatamente de la situación. La desesperación de los 5 ancianos era evidente. No les importaba la reputación del gobierno mundial. Estaban decididos a obtener el oro puro. En esta situación, ni siquiera Sengoku se atrevió a desafiar sus órdenes. Su única opción era aplastar con todo a los piratas de Barba Blanca y al ejército revolucionario y tomar el oro puro. De lo contrario, se vería obligado a abandonar el honor de la marina y negociar con los piratas y los revolucionarios. Todas las fuerzas, sigan mis órdenes. Sengoku respiró profundamente antes de saltar de la plataforma de ejecución, aterrizando pesadamente en su base. Justo cuando estaba a punto de pronunciar un discurso de campaña, su visión periférica captó a Kizaru y su presión arterial casi le provocó un paro cardíaco. Ese bastardo de Kizaru. De hecho, había instalado una mesa de comedor en un punto ciego del campo visual de la plataforma de ejecución. Completo con buen vino, comida gourmet y una linda secretaria para acompañarlo. ¿Quieres algo de beber? Kizaru parecía un poco incómodo. No era la primera vez que se relajaba en el campo de batalla. Ni siquiera era la primera vez que Sengoku lo atrapaba. Pero hacer que Sengoku tiemble de rabia de esta manera... bueno, en realidad tampoco era la primera vez. Sengoku, a punto de explotar, reprimió con fuerza su furia. Si quería preservar la dignidad de los marines, tenía que obtener el oro puro. De lo contrario, los 5 ancianos con gusto emitirían una orden remota al CP0, liberarían a Ace y llegarían a un acuerdo con los piratas de Barba Blanca y los revolucionarios. Dada esta absoluta prioridad, el más rápido y más fuerte de los 3 almirantes. Kizaru era el mejor candidato para apoderarse del oro puro. Si Kizaru tenía éxito, entonces no importaba cuánto prefería Sengoku a Aokiji o cuán poco confiable le parecía Kizaru, no tendría más remedio que nombrar a Kizaru como el próximo almirante de flota en agradecimiento por salvar el honor del marine. Después de todo, cualquier caos que pudiera traer el próximo almirante de flota era un problema futuro. Pero Sengoku preferiría morir antes que ver cómo la dignidad de los marines es pisoteada por piratas, revolucionarios y convictos fugitivos bajo su mando. Quien recupere el oro puro será el próximo almirante de flota. Sengoku ni siquiera había terminado de hablar cuando Akainu salió corriendo a toda velocidad. Su gran velocidad dejó incluso a Kizaru sin palabras por un momento. Si Kizaru no usara su fruta del diablo o técnicas de sustitución, y se llevara una tonelada extra de peso en su espalda, no estaba seguro de poder superar a Sakazuki. Al observar el entusiasmo de Akainu, Sengoku se sintió un poco impotente. Con ese estilo de batalla violento y total, Akainu probablemente reduciría el oro puro a polvo antes de que la pelea terminara. ¿Qué haces ahí parado?
Muévete. Sengoku miró a Kizaru con frustración. Si este bastardo perezoso fuera un poco más confiable, Sengoku no tendría que depender de ese peso muerto, Kuzan. Entendido. Pequeña Nami, regresa al cuartel general y busca un lugar seguro donde esconderte. Kizaru acarició la cabeza de Nami, le limpió la boca con una servilleta despreocupadamente y, bajo la mirada asesina de Sengoku, desapareció en un destello de luz. Por justicia. Acabemos con los piratas. Sengoku, sintiéndose mentalmente agotado, ni siquiera se molestó en reunir a las tropas. Simplemente cargó directamente contra los piratas de Barba Blanca. Si eso significaba salvar el honor de los marines, entonces su propia dignidad como almirante de flota que se condenara. Impulsada por su carga, la moral de los marines se elevó como nunca antes. Eliminémoslos. Por la justicia. Mátenlos a todos. Una ola de marines rugió mientras avanzaban. Su gran impulso fue como una montaña que se derrumba, como un tsunami que se derrumba. Incluso los convictos fugitivos más despiadados de Impel Down sintieron que sus piernas se debilitaban frente a 100.000 tropas de élite. Perro del infierno. Impulsado por su deseo de convertirse en almirante de flota, Akainu desató todo su poder, transformándose en una masa furiosa de lava fundida mientras cargaba contra Dragón. Varios piratas y soldados del ejército revolucionario intentaron bloquearlo, pero ni siquiera pudieron frenarlo. Llama de quimera. Justo cuando Akainu estaba a punto de atacar a Dragón, De Locas intervino sin dudarlo. Su pecho se hinchó de forma antinatural y arrojó una enorme ráfaga de llamas multicolores directamente hacia Akainu. Akainu atravesó el fuego con facilidad, pero no fue descuidado. Sabía que la fuerza de De Locas era casi igual a la suya. Quítate de mi camino, De Locas. O te mato. Akainu rugió, demasiado concentrado en la posición del almirante de flota como para guardar rencor. Por supuesto, si se convirtiera en almirante de flota, con gusto cazaría a De Locas después. Jajaja. ¿Qué te pasa, Sakazuki? Estás furioso. De Locas no había intervenido por el bien de Akainu, simplemente no podía dejar que el oro puro cayera en manos enemigas. Pero al ver a Akainu frente a él, la ira de su pasado se desbordó. Si Kizaru era su enemigo número 1, el hombre que expuso sus secretos y arruinó su carrera. Entonces Akazuki, el hombre que tomó su lugar como almirante, era el número 2. Cuando De Locas todavía era candidato a almirante, era despiadadamente ambicioso y estaba dispuesto a eliminar a sus compañeros marines para conseguir poder. Ahora, como perro de los dragones celestiales, estaba obsesionado con el estatus de marine que había perdido. Morir. Al darse cuenta de que no podía atravesar De Locas rápidamente, los ojos de Akainu se inyectaron en sangre. Toda su ira contenida estalló cuando un flujo de lava masivo se dirigió hacia De Locas, listo para reducir al traidor a cenizas. Mientras tanto, mientras Sengoku lideraba la carga, una delgada punta de hielo se disparó a través del campo de batalla a la velocidad del rayo, abriéndose paso a través del caos hacia Dragón. A diferencia de la violenta lava de Akainu, este ataque fue silencioso y mortal. Cualquier pirata que tocara el hielo quedaría instantáneamente congelado y convertido en un bloque sólido. Sonido metálico. Justo cuando la punta de hielo estaba a punto de alcanzar a Dragón, una figura misteriosa con una capa con capucha negra de repente dio un paso adelante, sacó una espada y abrió una profunda zanja en el suelo bloqueando el camino del hielo. Cuando la niebla helada se asentó, Aokiji tomó forma y su expresión perezosa habitual fue reemplazada por una mirada inusualmente seria. Rey Oscuro Rayleigh. ¿Eliges enfrentarte a los marines? La voz de Aokiji era gélida. No sabía exactamente qué había sucedido en la plataforma de ejecución, pero si el almirante de flota Sengoku lideraba la carga él mismo, despreciando por completo su propia dignidad, entonces algo grave estaba sucediendo. Conociendo tanto a Sengoku como a Gorosei, Aokiji no tenía dudas de que tenía que ser por lo que el dragón de oro puro había revelado. Lo que no esperaba, sin embargo, era que los Gorosei llegaran tan lejos como para tirar por la borda la reputación del gobierno mundial, incluso si eso significaba humillar a los marines solo para obtenerla. Jajajaja. ¿El rey oscuro Rayleigh? ¿Quién es? El hombre encapuchado se rió entre dientes antes de toser torpemente. Solo soy un transeúnte.
No podría reconocer a alguien tan importante. Cuando levantó la cabeza, Aokiji finalmente vio la máscara de cartón barata que cubría su rostro, una máscara tan mal hecha que parecía algo regalado con una entrada a un parque temático, probablemente con un valor de 50 bayas como máximo. Pero por mucho que este anciano lo negara, Aokiji conocía la forma de su cuerpo, su presencia, su aki, este era sin duda Rayleigh. Al negarse a admitir su identidad, Rayleigh estaba dándole a los marines una salida para salvar las apariencias. Mientras el daño no fuera demasiado grave, los marines no tendrían motivos para ir tras él más tarde. Y por mucho que Aokiji odiara admitirlo, Rayleigh tenía a los marines bajo control. A pesar de que lo estaban retrasando deliberadamente, Aokiji no tuvo más opción que aceptar la situación. Mientras tanto, mientras Sengoku lideraba la carga, finalmente se enfrentó frontalmente con Barba Blanca, que había irrumpido en el frente. Dos viejos rivales de la misma época, su batalla estalló instantáneamente. Sengoku se transformó en su forma de Buda dorado, mientras Barba Blanca blandía su espada de grado supremo, Murakumojiri. Una bofetada de Sengoku, un corte de Barba Blanca, ambos luchando con todo lo que tenían, intercambiando golpes devastadores. Por un momento, Sengoku consideró llamar a Garp para que lo ayudara a derrotar a Barba Blanca. Después de todo, una vez se unieron para aplastar al león dorado Shiki, arrojándolo a Impel Down. Pero Sengoku no podía dejar que Garp se enterara. Que para los Gorosei, la justicia que habían defendido durante toda su vida no valía nada comparada con el oro puro. En medio del caótico campo de batalla, Dragón, que aún no había hecho ningún movimiento, de repente cruzó sus brazos frente a él, cubriéndolos con Aki. Estallido. En ese mismo momento, un destello cegador iluminó el campo de batalla. Una figura envuelta en luz apareció frente a Dragón Kizaru, asestando una patada devastadora directamente a sus brazos levantados. La gran fuerza hizo que Dragón se deslizara hacia atrás varios metros y sus pies cavaron profundas trincheras en el suelo. No está mal, Dragón. Kizaru sonrió. Esa patada apenas le sirvió de calentamiento. Pero el hecho de que Dragón hubiera reaccionado a tiempo y lo hubiera bloqueado fue un poco sorprendente. Has mejorado. Dragón bajó los brazos, mirando a Kizaru con emociones complicadas. Por mucho que se hubiera preparado, siempre había subestimado a su antiguo mentor. Esa velocidad, ese poder era irreal. Y peor aún, Dragón sabía que esto ni siquiera se acercaba a la fuerza máxima de Kizaru. Porque ese era el estilo de Kizaru, él siempre se contenía y solo revelaba más poder cuando era necesario. El momento en que su oponente pensó que tenía una oportunidad. Se darían cuenta de que no era más que una ilusión y que Kizaru había estado jugando con ellos todo el tiempo. Así fue como se ganó el título de monstruo marino. Por supuesto, la mayoría de los enemigos ni siquiera llegaban tan lejos. Los ataques de prueba de Kizaru a menudo eran lo suficientemente fuertes como para matarlos directamente. Odio decirlo, pero, ¿te importaría entregarme el oro puro? Kizaru levantó una mano con una expresión casi de disculpa. Esa pequeña cosa resulta ser mi boleto para convertirme en almirante de flota. Dragón frunció el ceño. ¿Desde cuándo a alguien como tú le importa un título sin sentido como almirante de flota? La cara del dragón estaba llena de confusión. A sus ojos, Kizaru era alguien que hacía tiempo que estaba harto de la corrupción y la decadencia de la marine. Sin embargo, al igual que su padre, Garp era incapaz de abandonar los principios que había seguido durante décadas. Por eso siempre parecía tan frívolo y desenfrenado. Un marine que no aspira a ser almirante de flota no es un buen marine. Sé un buen chico y entrega el oro puro. Si no, no me contendré. Los labios de Kizaru se curvaron en una sonrisa juguetona, y antes de que el dragón pudiera reaccionar, su cuerpo brilló una vez más. Queriendo comprobar cuánto había crecido Dragón, Kizaru se movió a una velocidad absurda, apareciendo al instante detrás de él. Su pierna se abalanzó, trayendo una ráfaga de viento aullante, impactando a Dragón, quien parecía paralizado. Auge. Una onda de choque ensordecedora explotó en el aire. El cuerpo del dragón estaba dividido por la mitad a la altura de la cintura. Solo para que instantáneamente pierda todo color y detone en una tormenta de hojas de viento de vacío, que se extienden hacia afuera en todas direcciones. Capítulo 104. Kizaru hace su movimiento.
La piedra reforzada que cubría el pavimento de la plaza se rompió instantáneamente en innumerables fragmentos, incapaces de resistir el ataque. En cuanto a los marines y piratas que estaban demasiado cerca, aquellos que no tenían aquí quedaron hechos pedazos. Solo unos pocos afortunados que tenían armamento aquí lograron sobrevivir. ¡Qué siniestro! ¿Quién te enseñó este truco tan turbio? Kizaru gruñó mientras su cuerpo formado de luz permitía que las hojas de viento pasaran sin hacer daño a través de él. Pero entonces recordó. La idea original de esta técnica había venido de él, cuando se jactaba ante Dragón sobre conceptos locos como clones autodestructivos y doppelgangers con rayos electrificados. Simplemente había estado diciendo tonterías. Pero Dragón realmente había desarrollado la técnica. Su practicidad en la batalla era cuestionable. Pero su capacidad para meterse con la gente, perfecta. Kizaru-senpai. ¿De verdad decides luchar contra mí? ¿Contra el ejército revolucionario? Dragón reapareció, ahora con su abrigo descartado para evitar cualquier obstáculo en la batalla. Las cejas de Kizaru se arquearon ligeramente. ¿Luchar contra ti? Luego, sin previo aviso. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, no a su velocidad habitual, sino con una fuerza agresiva e implacable. ¿Qué? Los instintos de batalla de Dragón, perfeccionados a través de innumerables peleas de vida o muerte, deberían haber entrado en acción de inmediato. Pero por un breve momento, su mente quedó completamente en blanco. La presión que ejercía Kizaru era abrumadora. Sus pensamientos se estancaron por una fracción de segundo. Y esa fracción de segundo fue todo lo que Kizaru necesitó. Cuando Dragón volvió a la realidad, Kizaru ya estaba frente a él. Ignorando por completo su postura defensiva, la mano de Kizaru se disparó y agarró la garganta de Dragón. Luego, con un estallido de fuerza, aplastó a Dragón contra el suelo y lo arrastró hacia adelante a gran velocidad. ¡Bum! 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 Golpe soplado. La plaza de Marineford fue destrozada, una profunda zanja excavada en la piedra mientras el cuerpo de Dragón era utilizado como un ariete. Y cuando finalmente llegaron al borde de la plaza, Kizaru arrojó a Dragón directamente contra la pared de aleación reforzada. Grieta. El metal ultraduradero se estremeció por el impacto. Dragón tosió una bocanada de sangre, incapaz de soportar el implacable ataque. Entonces, una voz susurró en su oído. No lucho contra ti. Lucho contra el mundo. Kizaru apenas pudo contener un escalofrío de vergüenza por lo nervioso que sonó eso. Menos mal que esto no lo estaban transmitiendo en vivo. Si esos idiotas del grupo de chat lo escucharan decir algo tan vergonzoso, nunca lo superaría. Pero en el mundo de los piratas, cuanto más dramáticas eran las palabras, más poderosas se volvían. Especialmente para alguien como Dragón, que había sido corrompido por las tonterías de Kizaru hacía mucho tiempo. Hace un momento, su rostro estaba lleno de sorpresa. Ahora, sus ojos mostraban comprensión. Alivio. Ya veo, Kizaru-senpai. De verdad que no has cambiado. Durante todo este tiempo, nunca había vacilado. Simplemente había elegido un camino diferente. Y eso estuvo bien. Incluso si el ejército revolucionario perdiera, Dragón podría confiarle el futuro a Kizaru. Dragón-san. Garra de dragón. Desafortunadamente, no todos pudieron escuchar las palabras susurradas de Kizaru como lo hizo Dragón. Para Sabo, Dragón era a la vez mentor y figura paterna. Al verlo ser brutalizado de esta manera, Sabo, consumido por la ira, se abalanzó imprudentemente. En su desesperación por salvar a Dragón, Sabo se exigió al máximo. Su ataque, envuelto en haki de armamento negro azabache, incluso hizo que Dragón arqueara una ceja. Si hubiera sabido que recibir una paliza ayudaría a Sabo a mejorar tanto, no habría necesitado que Kizaru lo hiciera por él. ¡Bam! Desafortunadamente, Sabo seguía siendo demasiado débil comparado con Kizaru. A pesar de su enorme mejora, su poderoso ataque fue bloqueado fácilmente por Kizaru con un movimiento de mano. Era como un adulto jugando con un niño. La brecha entre ellos era insuperable. Patada giratoria del dragón. Pero Sabo se negó a rendirse.
En lugar de retroceder, se agarró al brazo de Kizaru y lo usó como punto de apoyo para lanzar su pierna hacia la cabeza de Kizaru. Ya es suficiente. A Kizaru no le gustaba intimidar a los débiles. Al menos, no cuando la gente estaba mirando. Pero como Sabo era el que buscaba pelea, no se le podía culpar por darle una lección. Antes de que Sabo pudiera asestar la patada, terminó igual que Dragon. Con la mano de Kizaru alrededor de su garganta, su cuerpo se estrelló contra la pared de aleación reforzada. Afortunadamente, Kizaru se contuvo. Si hubiera golpeado a Sabo con la misma brutalidad que Dragón, el niño probablemente volvería a perder la memoria en el acto. Un espectador intenta adular a Lu Feng. Dios mío. Kizaru es un crack. Es de At. Mi querido parece haberse vuelto aún más fuerte. Aibara ay. Tanto el que ataca como el que es atacado son monstruos. Una persona normal ya estaría hecha puré, ¿no? Tony Stark. Oh, este estilo de lucha no es lo mío. Mejor que Jarvis lo grabe para después. Kobayashi. Esto es tan aterrador como cuando Toru se enoja. Fubuki. Qué rápido. Esa velocidad es increíble. Orochimaru. G. Qué físico tan increíble. Con razón Manda no paraba de hablar de él. De repente me siento inspirado para perfeccionar mi técnica del Edo Tensei. Xiaomei. Es mucho más fuerte que el líder del clan. Así que este es el poder de los guerreros de otros mundos. La sala de chat se inundó de mensajes. Pero Kizaru no tenía exactamente tiempo para charlar. Kuma, bastardo. Quítate de mi camino. Ivankov intentó correr a ayudar a Dragón, pero por alguna razón, Bartolomeu Kuma estaba decidido a detenerlo. Aunque Ivankov podía sentir que algo andaba mal con Kuma, todavía lo maldijo con frustración. A la carga. Aplasten a los marines. Desde la distancia, Beloveti vio todo lo que sucedía. Desafortunadamente, estaba demasiado lejos para intervenir directamente. Todo lo que podía hacer era aumentar la moral del ejército revolucionario usando su fruta alegría. Bien hecho, Kizaru. Date prisa y consigue el oro puro. Sengoku estaba emocionado mientras continuaba su enfrentamiento con Barba Blanca. Antes de la batalla, había asumido que aunque Kizaru era más fuerte que el dragón, derrotarlo aún tomaría un tiempo considerable. Todo lo que podía hacer era rezar para que los 5 ancianos tuvieran un poco de paciencia. Pero Kizaru acababa de dar una gran sorpresa. Si consiguieran el oro puro, el honor de los marines apenas se preservaría. Y si lograban eliminar tanto a los piratas de Barba Blanca como al ejército revolucionario, entonces esta guerra de los mejores sería una victoria rotunda. Con un premio tan grande, a los 5 ancianos no les importarían los errores anteriores de los marines. Marco. Barba Blanca, por supuesto, se dio cuenta de que Kizaru prácticamente había matado a Dragón de un solo golpe. Hacía apenas unos momentos, estaba muy contento por haber rescatado con éxito a Ace. Pero ahora, no tenía más opción que llamar a su hijo de mayor confianza, el comandante de la primera división, Marco, para que interviniera. La mayoría de la nueva generación de piratas temía más a Akainu que a Kizaru. Pero para la vieja guardia, es monstruo de la marina. No era alguien con quien un bruto impulsivo como Akainu pudiera siquiera compararse. En ese momento, Marco se elevaba sobre el campo de batalla como un halcón, monitoreando la pelea y listo para ayudar a cualquiera de sus compañeros piratas de Barba Blanca en peligro. Naturalmente, también había visto la devastadora derrota de Dragón. Cuando se oyó el grito de Barba Blanca, Marco ya se había movido. Pasó en el aire de su forma completa de Fénix a un estado híbrido. Luego se lanzó como un meteoro y le propinó una feroz patada voladora directo a la espalda de Kizaru. La Tori Tori no Mi, modelo Fénix, como una Zoan mítica, no tenía un poder de ataque abrumador. Pero con la fuerza bruta de Marco, incluso sin su fruta del diablo, podía derribar un acorazado. TCH, otro más haciendo fila para ser golpeado. El cuerpo de Kizaru comenzó a convertirse en luz. Porque así de arruinada estaba la fruta Glint Glint. Aunque Marco tenía Haki de armamento, todavía no era más rápido que la luz. Grieta. Pero lo que Kizaru no esperaba era... De alguna manera, mientras lo estrangulaban, Sabo logró colocarle una esposa de piedra marina en la muñeca a Kizaru. Incluso con sus habilidades de stand elevándolo a niveles ridículos. Kizaru todavía sentía que su fuerza caía en picado.
Al instante perdió alrededor del 30% de su poder. Lo que significaba que, en este momento, era tan fuerte como lo era antes de obtener su stand. Esto es para el señor dragón. Estás acabado. Sabo jadeaba en busca de aire, pero su rostro estaba iluminado por el triunfo. Fue bueno que aún no hubiera comido una fruta del diablo. De lo contrario, nunca habría tenido la oportunidad de ponerle esas esposas de piedra marina a Kizaru. Marca Fénix. Marco también se había dado cuenta. Solo había planeado obligar a Kizaru a retroceder, pero ahora podría terminar con esto. Si pudieran derrotar a Kizaru, sus posibilidades de rescatar a Ace aumentarían. Y reducirían las bajas entre sus camaradas. ¡Qué ingenuo! Kizaru soltó a Sabo y Dragón. Y giró justo a tiempo para agarrar la enorme garra de Fénix de Marco. Los ojos de Marco se abrieron en estado de shock. Antes de que pudiera reaccionar, Kizaru lo hizo girar como un torbellino, haciéndolo girar docenas de veces antes de arrojarlo directamente hacia Sabo. Sabo, que apenas había recuperado el aliento. Marco casi quedó inconsciente cuando chocó contra él. Afortunadamente, en el último momento, Dragón intervino, bloqueando el impacto. Antes de que Kizaru pudiera acabar con los dos molestos mocosos. Dragón dejó escapar un suspiro de resignación y finalmente sacó el oro puro. Fue bueno conocer los verdaderos motivos de Kizaru. Pero aún así, todavía resultaba incómodo que su gran batalla se convirtiera en una especie de actuación preparada. ¡Alto! Si te mueves, lo destrozo. Los dedos del dragón se apretaron alrededor del oro puro. Gracias a sus años de trabajo en equipo, ni siquiera necesitó mirar a Kizaru para saber lo que tenía que hacer. Antes de que Kizaru pudiera hablar, alguien más entró en pánico primero. De Locas, que estaba en combate con Akainu pero todavía vigilaba al dragón. O más específicamente, en el oro puro. Bastardo. Me prometiste que me darías eso. Dragón. De Locas apenas pudo pronunciar las palabras cuando el puño de magma de Akainu se estrelló contra su rostro. Si no fuera un usuario de una fruta del diablo tipo Zoan con una durabilidad ridícula, además de una fruta despertada, probablemente estaría muerto en el acto. Mientras tanto, Kizaru levantó casualmente su muñeca izquierda, mostrando el brazalete de piedra marina. Ah, no te preocupes. Estoy completamente indefenso ahora. Ya no tengo fuerzas para luchar. El brazalete era de Impel Down, famoso por ser irrompible. Incluso el león dorado Shiki, uno de los piratas más fuertes de la historia, tuvo que cortarse las piernas para escapar de ellos. Sí, claro que vamos a comprar eso. Marco finalmente logró bajarse de Sabo, gimiendo de frustración. Incluso siendo un Zoan mítico, por duro que fuera. Ese lanzamiento de molino de viento de Kizaru casi lo había convertido en un idiota. Le lanzó a Sabo una mirada resentida. Si tenías esposas Seastone de alta calidad, ¿por qué carajo no lo dijiste antes? Los piratas de Barba Blanca no carecían exactamente de objetos raros. Podrían haberle regalado 10 o 20 asos sin problema. Pero ahora, Sabo había usado una versión de imitación barata, que bloqueó a Kizaru, pero no por completo. Y Marco casi había pagado el precio por ello. Sabo, que todavía estaba recuperando el aliento después de haber sido casi aplastado hasta la muerte, estaba igualmente confundido. Aunque Kizaru estaba esposado, todavía no parecía debilitado en absoluto. La mirada resentida de Marco hizo que Sabo se sintiera completamente agraviado. Pero tampoco tenía forma de explicarlo. Los niños deberían guardar silencio cuando los adultos hablan. Kizaru le lanzó a Marco una mirada de reojo, con un tono tan perezoso como siempre. Marco se calló al instante, sin atreverse a decir otra palabra. No porque tuviera miedo al dolor, pero porque si Kizaru lo hiciera girar como un muñeco de trapo frente a decenas de miles de piratas de Barba Blanca y sus aliados nuevamente, eso sería humillante más allá de lo creíble. Entonces se dio cuenta de algo aún peor. Él permaneció allí en silencio e intimidado. Eso fue incluso más humillante que ser golpeado hasta quedar hecho pulpa. Un verdadero hombre de mar puede perder la cabeza pero nunca el orgullo. Y él era el comandante de la primera división de Barba Blanca. Su orgullo también era el orgullo de Barba Blanca. Marco estaba a punto de hablar.
Pero antes de que pudiera hacerlo, de repente, Dragón sonrió y casualmente le arrojó el oro puro a Kizaru. La mente de Marco se quebró. Cuando Dragón y Delocas estaban discutiendo, Barba Blanca les había explicado que era el oro puro. Marco ya lo había planeado. Una vez que Ace fuera rescatado, encontraría una forma de intercambiar el oro puro. Incluso si eso significaba aliarse con los revolucionarios, incluso si eso significaba luchar juntos contra el gobierno mundial y la armada. Si pudiera restaurar la salud de Barba Blanca, los piratas de Barba Blanca estarían dispuestos a pagar cualquier precio. Y ahora, Kizaru lo tenía. ¿Cómo carajo se suponía que iba a recuperarlo ahora? Kizaru ha perdido sus poderes de fruta del diablo. Ya no representa una amenaza. Primero concéntrate en salvar a Ace. Dragón señaló hacia la plataforma de ejecución y le gritó a Marco. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.